Hola chicos, bienvenidos a la ayudantía número 5, ya rankeando cada vez menos. Esta ayudantía es de bonos, es la primera que tienen sobre bonos. Que yo sepa no entra en la prueba, pero bueno, mejor pregúntale al profesor. Em, pero vamos a hacer un par de ejercicios de como los típicos, valorizar bonos, hacer las tablas de flujo, de cómo se llama, de los pagos de un bono, que es uno de los ejercicios típicos, construir los flujos de un bono. Y un par de preguntas que son así como teóricas, o no tan teóricas, pero que son como cosas útiles a saber normalmente cuando salen este tipo de preguntas como comente o cosas así. Así que vamos. Bueno, antes de ir directamente a la pregunta, voy a hacer un mini resumen de lo que es un instrumento de deuda, qué es lo que es la renta fija, qué es lo que son los bonos y por qué se llaman así y cuáles son los que hay. Muy rápido porque no sé exactamente lo que ustedes han visto, así que antes de empezar a hablarles de duración y cosas por el estilo, quizás sea mejor explicarles brevemente lo que es un bono. Bueno, primero, eh, renta fija. ¿Por qué se llama renta fija? Eh, bueno, la anterior se llamaba renta variable, las acciones, es porque básicamente tú no sabes cuánto van a ir pagando estas acciones que tú compras, cuánto te va a dar dividendo, cuánto va a subir el valor de la acción, tú no lo sabes. Eso, tú obviamente compras teniendo la expectativa de que ojalá suban, pero tú no sabes per se, no hay una promesa o no es parte de la transacción cuando tú compras una acción que tú vayas a recibir un monto en el futuro. Podéis no recibir nada. De hecho, puedes hasta quebrar el bono, o sea, el bono, la acción, o la empresa, mejor dicho, y tú te quedas con nada. O puede, por ejemplo, que la junta de directivos de la empresa decía no pagar, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Dividendos. Y si tú estás esperando dividendos, no lo recibís. O cosas por el estilo. O sea, no hay una promesa de que tú vayas a recibir X monto cada mes, o cada periodo, o cada año, etcétera. Entonces, en ese sentido, renta variable. Depende de cómo le vaya a la empresa, básicamente. La lógica de la renta fija es que tú compras una deuda y ya no compras propiedad de una empresa como en el caso de las acciones que tú compras, como tienes derechos sobre la empresa en la medida que tienes cierta cantidad de acciones, o sea, compras parte del patrimonio, compras parte de la empresa. Acá tú compras parte de la deuda de una empresa. Bueno, los bonos pueden ser no necesariamente de empresas, a propósito de esto. Pueden ser también de bonos soberanos, que son los bonos del gobierno. Los gobiernos pueden financiar proyectos también con bonos, con deuda. Y también, bueno, hay otros tipos de bonos que pueden ser no necesariamente empresas, pero para hacer como un poco el contraste con lo de las acciones, para que se entienda esto como renta fija, renta variable, hago el ejemplo de las empresas. Pero básicamente, uno le compra una deuda a alguien, eh, que básicamente es un contrato que es una promesa de que esa persona te va a pagar un monto determinado en un plazo determinado. Entonces, dependiendo de ese plazo, por ejemplo, que pueda pagar en como amortizaciones mensuales, semestrales o anuales, vas a tener distintas estructuras de estos bonos. Y ahí surgen algunos nombres. Por ejemplo, los que no te pagan ningún cupón, son los cero cupón, los bonos, los cero cupón, que básicamente no te paga ningún cupón, sino que te promete pagarte al final del periodo cuando vence el bono. Entonces uno los compra más barato para al final recibir un monto mayor. Por ejemplo, no sé, uno lo compra a 9.000 con la promesa de que va a recibir 10.000. Obviamente esto se cuantifica y eso se considera como una tasa de interés, básicamente. O tienes bonos bullet que te dicen que tú lo compras, no sé, a 10.000 y te va a pagar los 10.000 al final de una cantidad de periodos, pero al mismo tiempo en cada uno de sus periodos, por ejemplo, semestre o años o lo que sea, te va a ir pagando intereses. Y también tenéis los installment,
que básicamente es como el bullet, pero además de pagarte intereses, esta deuda de los 10.000 iniciales se van devolviendo de a poco. Se paga intereses más una amortización, intereses más una amortización y así sucesivamente. Entonces cada vez te va pagando, te va debiendo menos, eso es la idea. Acá la deuda final te la paga al final, pero son intereses, ¿no? Acá cada vez te va reduciendo su deuda, reduciendo la deuda, reduciendo la deuda. Esto es parecido como se hace, por ejemplo, no sé, cuando yo compro no sé, tengo un crédito con el banco, yo le pago intereses y además le voy pagando parte de mi deuda, voy pagando esas cuotas, estoy amortizando mi deuda. Entonces, esto es como un installment, por ejemplo. Entonces, es como que yo le hubiese vendido al banco un installment. Algunos, no sé quiénes de ustedes habrán tenido ya, eh, ¿cómo se llama? FEP. Sé que algunos sí, pero no sé quiénes de la totalidad, pero si es que ya lo tuvieron, probablemente esto se le haga más claro. Porque al final uno puede ver esto de los flujos como cuando saca el valor presente neto, como el BAN, todas esas cosas, o la TIR también, son cosas que se ven en ese curso. Ojalá la mayoría lo haya visto, no estoy seguro si sea así, pero en fin, bueno. Entonces, tenéis varios tipos de cupones dependiendo de la estructura de cómo vaya a ir pagando la deuda o cómo se vaya pagando la deuda. Tú puedes emitir un bono, o sea, ser tú el que haga la deuda o el que deba después, o puedes comprar un bono, o sea, básicamente comprar la promesa de alguien de que te va a pagar eso que tú le pasaste en un periodo de tiempo. O sea, eso son básicamente la lógica de esto. Entonces tú sabes, per se, no estoy seguro si dije esto ya porque grabé este video en varios intentos antes, pero se llama renta fija porque tú ya sabes en lo que sale en el contrato cuánto vas a recibir, a diferencia de la renta variable. Tú sabes exactamente cuántos son los intereses que te va a ir pagando esto. Tú sabes exactamente cuánto va a ser el valor cara, cuánto te va a volver al final esto. Esto todo está estipulado en el contrato. O sea, obviamente, o sea, no obviamente, porque en verdad puede que no lo sepan, pero hay distintos tipos de bonos también por si es que, no sé, están indexados a inflación o tienen tasa flotante o cosas así, que podrían hacer que la tasa de interés vaya cambiando conforme, no sé, otra tasa vaya cambiando. Por ejemplo, no sé, está indexado a la UF, dependiendo de cuánto cambie la UF, voy a recibir intereses distintos. Pero normalmente para este curso, para efectos de cálculo por lo menos, se tienden a ver bonos con tasa fija. O sea que ya están estipulados y dicen, no sé, el interés son 5%, o el interés son 10%, o el interés son X%. Entonces uno ya sabe. Y esa es la gracia de por qué se llama renta fija. Se entiende que son como menos riesgosos que las acciones porque varían menos. O sea, uno ya sabe cuánto es lo que va a recibir, pero no están exentos de riesgo porque finalmente estos pagos que se prometen siempre están sujetos a las expectativas del mercado, por ejemplo, a la tasa de interés que existe en el momento en que se emite el bono. O sea, si en este momento la tasa de interés está en 5%, yo, no sé, compro un bono que me la emitieron al 5% y mañana el bono, no, o sea, la tasa de interés sube, mi bono vale menos, porque yo tengo un papel que me está diciendo que me van a ir pagando 5%, cuando yo perfectamente podría en este momento comprar un bono de otra empresa o de otro país o de lo que sea, que me prometa, no sé, supongamos que subió un 6% de interés. Entonces estoy dejando de recibir un 1%. O sea, básicamente mi bono, que yo ya tengo, que ya lo compré, que decía 5%, vale menos porque me promete menos flujos a futuro que este otro que está transando ahora a 6%. Entonces no estoy exento de riesgo porque esos movimientos de las tasas de interés, que normalmente están sujetos a movimientos macroeconómicos, me van cambiando el precio de mi bono. Entonces hay hartos factores de riesgo que pueden hacer que cambien el precio de tu bono, pero lo que no cambia es, como les dije, lo que está escrito en el papel. Lo que sale en el papel es la tasa de interés, eso no va a cambiar, a menos que obviamente sea una tasa flotante, pero si es que es una tasa fija, no va a cambiar jamás. Entonces uno sabe cuánto va a recibir. Ahora, si eso es
poco o es mucho con respecto a lo que podría recibir si compro otro bono ahora con la tasa que existe en este momento en el mercado. Eso es lo que constituye el riesgo, pero no la tasa, o sea, no si es que voy a recibir 10 o recibir 20 y no lo sé, así como en la renta variable, eso no es el riesgo, uno sabe cuánto va a recibir. Eso, espero que haya quedado claro porque de repente puede ser medio confuso. Ya, entonces ahora vamos a la pregunta uno. Ya, la pregunta uno dice, usted trabaja en una administradora de fondos de inversión y cuenta con dos bonos en su cartera, uno pasivo y otro activo. Le sale una tablita en el que aparece ya el bono A y el bono C. El bono A es el activo, el C el pasivo. Te sale la tasa cupón, que es semianual, o sea, semestral. Los años que duran estos bonos, el valor que tienen actualmente los bonos, la TIR, que es anual y está compuesta, la duración de Macaulay, que no sé si la habrán visto, espero que sí, pero si no se la explico rápidamente, y la clasificación de riesgo. Entonces, dice, la empresa decide invertir en un bono B, que es un bono bullet, recién emitido con valor cara de 10.000 y vencimiento a 3 años. Tiene cupones semestrales, una tasa de cupón de 5% anual simple y una TIR de 6% anual compuesta y clasificación crediticia AA. Se construye una tabla de desarrollo del bono B. ¿Cuánto deberá pagar por ese bono? Ya, entonces rápidamente, no sé si lo habrán visto, así que lo explico rápido, conceptualmente por lo menos. La duración de Macaulay básicamente es como un centro de masa, por así decirlo, de los flujos que va teniendo un bono. Por ejemplo, no sé, por el caso que vimos recién, el bullet, este tiene muchos bonos, o sea, muchos bonos, muchos cupones. Entonces, o bueno, tiene cupones, o sea, tiene flujos en el medio. Versus, por ejemplo, no sé, un cero cupón que tiene un pago al final. Entonces, por ejemplo, si uno tuviese que sacar el centro de masa de todos estos flujos, uno se da cuenta que no va a estar al final, va a estar como por acá en el medio, como es como donde se concentran los pagos, no va a estar al último. Por ejemplo, en el caso del cupón, de cero cupón, el centro de masa está al final, porque es el único pago que recibo. Yo recibo un solo pago al final, entonces el 100% de mi flujo está en la madurez del bono. Versus este otro que se va a ir como dispersando en el resto de los pagos. Entonces el centro de masa no va a estar en el último, va a estar como por el medio. No sé si se entiende la idea. No es más que eso, en verdad, la duración de Macaulay. Como pensar cómo se distribuye, si pudiese poner, no sé, una balanza de todos los pagos que recibo para acá y todos los pagos que recibo para acá, y dónde, en qué punto podría encontrar yo el equilibrio de todos los pagos. Eso es. Pero si esto fuese masa, como decíamos, centro de masa, si yo pongo no sé, centro de equilibrio acá, esto se me va para allá, pues, se me va a caer. Olvídense de esto, no lo considero como un contrapeso, solo de los pagos. Espero que no haya sido enredado, eso no creo que un poco enredado, pero bueno, cualquier duda me pueden escribir. Esa es la versión de Macaulay, básicamente. Y el riesgo crediticio o la clasificación de riesgo, básicamente es que uno de los riesgos que uno comete, por ejemplo, o que podría cometer, eh, o sea, no, mejor dicho, uno de los riesgos a los que está sujeto esto de la renta fija y de los bonos es, por ejemplo, no sé, el riesgo de default, que es básicamente que la persona que emitió la deuda no pague su deuda. Entonces, existen ciertas agencias que se dedican a considerar el riesgo crediticio que tiene un emisor de bono y le ponen una nota, que es básicamente esto que se la casi como AAA, un bonos B, bono, no sé, a más, y bueno, hay cierta nomenclatura para cada uno de estos. Los más importantes son S&P, que son Standards and Poor's, y Moody, son los más importantes. Creo que hay otros más, pero esos dos son de Estados Unidos y son los más importantes que ponen estas clasificaciones de riesgo. Normalmente en esta parte del curso ustedes le empiezan a hablar, por ejemplo, de lo que pasó en la crisis subprime, que estas dos agencias ponían clasificaciones de riesgo que no eran adecuadas para el riesgo que realmente tenían esta inversión, entonces mucha gente invertía
creyendo que era súper poco probable que el bono no pagase o que el instrumento no pagase. Y realmente la probabilidad de que no pagase era mucho más alta, como claramente se puede ver de lo que ocurrió finalmente con esta crisis. Y, y bueno, eso muestra un poco la importancia también que tiene esto de las clasificaciones de riesgo, o sea, como la señal que le da al mercado también, cómo un inversionista puede pensar así como quiero comprar este bono o no quiero comprar este bono dependiendo de la clasificación de riesgos, como que trata de resumir rápidamente los riesgos que uno está tomando al comprar un bono, que puede ser riesgo crediticio, puede ser, no sé, si es una empresa, por ejemplo, yo como clasificadora pienso, ya, esta empresa tiene mucha deuda, no sé, entonces tiene más probabilidades de irse a la quiebra ante movimientos muy bruscos del mercado, entonces le doy una clasificación más baja a su bono porque es más probable que él no me pague, por ejemplo. O no sé, otra empresa que yo he visto que ha crecido mucho, mucho en el último tiempo, entonces yo digo, ya, esta empresa le va súper bien. Supongamos que Apple saca bonos. Y bueno, lo hace obviamente. Pero supongamos que yo tengo que clasificar un bono de Apple. Veo, miro la empresa y digo, pucha, Apple en verdad le ha ido súper bien. Ha pagado todos sus bonos anteriores. Siempre, nunca incumple con sus deudas. Entonces yo la clasificación que le pongo a este bono es muy alta, no sé, triple A. Y así sucesivamente. Eso básicamente es la idea. Trata de como poner en una nota al riesgo que uno toma al comprar este bono sabiendo si la otra persona me va a pagar o no. O sea, si mi contraparte me va a pagar o no. ¿Quién lo emitió? Eso. Ya, entonces, teniendo todo dicho, ahora podemos empezar a hacer cálculo. Espero que haya quedado todo súper claro. Si es que no quedó claro, escríbame, mándenme mails, ustedes saben. Ya, así que se lo explico de nuevo o puedo hasta subir otro video si es que en verdad siento que lo hice muy rápido porque no sé exactamente si el profe lo vio o no, pero si es que no lo ha visto o si lo vio y no les quedó claro y no le quieren preguntar a él, me pueden, me hago cargo de eso y lo explico mejor. Bueno, eso. Ya, entonces vamos. Nos piden construir la tabla de desarrollo del bono B. ¿Cuánto deberá pagar el bono? O sea, ¿cuánto se deberá pagar por el bono? Entonces, para construir esto, básicamente tenemos que ver cómo van a ser los flujos. Eso es básicamente lo que nos piden. Entonces, a mí me gusta hacerlo de esta manera. Pongo los semestres. Ups, ¿qué pasó ahí? Ya, los años, interés, amortizaciones, flujo y valor presente. Entonces, nos dicen que este bono bullet tiene un vencimiento de 3 años. Entonces, son 6 semestres. Y esto lo hago así porque básicamente cuando está todo analizado, los semestres uno nos conviene más escribirlos como porcentajes de años. O sea, básicamente 0,5 años y de 0,5 en 0,5. Eso es como... Hay varias formas de hacerlo. Uno puede, por ejemplo, transformar todo a tasas semestrales y cosas así, pero normalmente en finanzas se hablan de tasas anuales. En casi todo. Los retornos se anualizan. Cuando uno ve, no sé, los fact sheets de fondos mutuos, cosas así, casi todo está anualizado. Entonces, lo mejor, como recomendación, por lo menos de mi experiencia, es que usen los años. Entonces, para ordenarse normalmente es bueno escribir esto como una columna de los semestres y después los años escribirlos como al lado solo como para memoria, en verdad. Vamos a ver que para confundirse, más que nada. Entonces, ya tenemos todo. Y ahí nos dicen que esta paga intereses de un cupón de 5% anual. Entonces, esto es básicamente el valor cara. Ups, por 2,5%.
Nos dice que es simple, no es simple. Entonces por eso sabemos que es 2,5. Es la mitad de ¿cómo se llama? De la tasa se pagan cada semestre. Porque dado que es simple. Si fuese compuesto no sería obviamente la división. Pero como en este caso es simple es más sencillo. Entonces cada semestre va a pagar 2,5% de el valor cara. Acuérdense que el valor cara es básicamente el valor como que sale estipulado en el contrato. Acuérdense de eso. Valor cara es como el valor del contrato. Imagínense como el papel y como eso, como de frente en el papel, ese es el valor cara. O sea, no confundir con el precio que tiene un bono. Porque puede, no sé, perfectamente el valor cara de un bono no ser su valor, ¿cómo se llama? Como su valor transado. O sea, piénselo así. De hecho, normalmente es bueno pensarlo, lo voy a escribir aquí rapidito, pero cuando la tasa cupón es menor que la TIR, el valor del bono va a estar depreciado. O sea, básicamente el bono tiene que valer menos de lo que sale en su valor cara. Porque básicamente hoy día, si la TIR es más grande que lo que sale en mi tasa cupón, yo podría perfectamente exigir más en el mercado si que comprase otro bono. ¿Se entiende? O sea, si es que yo voy a comprar un bono que tiene una tasa cupón menor que la TIR, tiene que necesariamente valer menos que lo que sale en su valor cara o el valor del papel, de la promesa de que me van a devolver a mí, de la plata que me van a devolver, básicamente. Entonces, si la tasa cupón es exactamente igual a la TIR, eso quiere decir que el valor o el precio del bono es igual a su valor cara. Sorry que lo haga tan chiquitito ahí, pero... Entonces, solo en ese instante el valor cara, el valor de la promesa va a valer lo mismo que de lo que yo pagaría para comprarlo. Y en el caso de que la tasa cupón, o sea, si la tasa cupón sea mayor que la TIR, entonces mi bono vale más de lo que sale en su valor cara. Porque me está prometiendo flujos mayores de lo que me prometería el que yo vaya y compre el bono en otra parte. O sea, si yo tengo un bono que tiene una tasa de cupón mayor que la TIR, yo puedo vendérselo a alguien más caro con la idea, con la excusa básicamente de si tú vayas ahora a comprar a cualquier persona en el mercado, te van a ofrecer una tasa cupón más barata que la que tengo, la que tiene mi bono. Porque la TIR en el mercado es menor. ¿Se entiende? Entonces, eso más que nada para que se acuerden de, de que es el valor cara y no confundir con el precio del bono. Bueno, entonces, como sabemos que este interés es el mismo para todos los semestres, vamos a recibir en cada uno de ellos 250, que es básicamente este producto, ¿verdad? Y 250 al final también. No, mentira. No, sí, ¿verdad? 250. Entonces, en las amortizaciones, como es un bullet, no vamos a recibir nada. No nos va a pagar parte de la deuda en cada uno de estos solos. Al final vamos a recibir una amortización, o vamos a recibir todo el valor del bono, básicamente. Entonces, aquí recibimos los 10.000. Entonces, el flujo, básicamente, se entiende por flujo como cuánto es realmente el monto total de plata que me llega entre interés y amortización. Entonces, el flujo es 250 todos los periodos, excepto el último, en el cual voy a recibir 10.250. Y por último, el valor presente es los 250 partido en 1 más el 6% elevado a los años que se llevan. Entonces básicamente aquí lo importante como de la tabla básicamente es que estos años que salen acá sean
estos años. Entonces, este valor presente sería elevando esto a 0,5. El siguiente sería elevándolo a 1, el siguiente a 1,5 y así sucesivamente. A ver, lo voy a ir escribiendo. Ya tengo espacio acá, pero sabemos que todos los flujos son 250 y el último son 10.250. Entonces, vamos desarrollando esto acá para que no queden dudas. Entonces, escribimos acá semestre y sacamos el valor presente. Entonces, sacamos el valor presente de los flujos. Entonces, como ya vieron, es 250 para cada uno de los semestres, excepto el último, donde se paga además el valor cara. Entonces, para el semestre 1, el valor presente es 250 partido en 1 más 6% elevado a 0,5. Esto da 242,82. El segundo semestre, 250 partido en 1 más 6% elevado a 1, y esto da 235,85. Tercer semestre, 250 partido en 1 más 6% elevado a 1,5. Esto da 229,08. El siguiente, 250 partido en 1 más 6% elevado a 2. Esto igual 222,5. Quinto semestre, 250 partido en 1 más 6% elevado a 2,5. Esto da 216,11. Y finalmente 250 partido en 1 más 6% elevado a 3. Esto da, desarrollo las rayitas, no, mentí, lo siento, esto no es 250, es 10.250. Ahí sí. Esto da 8.606,1. Entonces, para saber el valor del bono, tenemos que sumar todos los valores presentes y eso nos va a decir cuánto vale hoy este bono o cuánto sería el valor justo por el cual deberíamos comprarlo considerando los flujos descontados. Entonces, la suma de todo esto nos da 9.752,45 y este es el valor del bono. A eso deberíamos comprarlo o eso se debería pagar. Ok, entonces vamos a la siguiente. La pregunta B dice que hay que encontrar, determine la duración de Macaulay del bono B. Nos preguntan la duración de Macaulay del bono B. Ok. Entonces, como les comenté recién, la duración de Macaulay no es más que esto de esta idea como de encontrar un centro de masa para los flujos que paga un bono, básicamente. Entonces, la fórmula de la duración de Macaulay es 1 partido en el precio del bono por la sumatoria de T por el flujo en T descontado a la TIR en ese periodo, que esto es básicamente lo que ya, esta parte es la que calculamos ya, es la tablita de recién, para T igual a 1 hasta N. Entonces, nosotros ya conocemos, bueno, en realidad esto no es exactamente 1, esto es como, es por cada uno de los periodos, en nuestro caso va a ser 0,5, pero es como, considero como los periodos a los cuales se pagan
cada uno de estos cupones. En nuestro caso, como es semestral, en realidad vamos a ir sumando los T en 0,5, 0,5 porque nuestros periodos van en 0,5 porque estamos usando tasas anuales. O sea, la TIR está anualizada. Podría haber puesto, por ejemplo, las sumatorias de 1 hasta T mayúsculas si usara los semestres, pero tendría que usar las tasas semestrales. Entonces, como les comenté recién, lo recomendable es ser consistente con una, y yo creo que la mejor es ser consistente con lo anualizado. Entonces lo vamos a hacer la sumatoria en verdad con estos flujos anuales, entonces estos T en realidad son 0,5. Bueno, básicamente entonces lo que tenemos que hacer es tomar estos mismos flujos de acá, que ya están descontados, si se dan cuenta, esto es esto, entonces son estos valores. Entonces tenemos que tomar este valor y multiplicarlo por el t que corresponda, que en este caso es 0,5 porque es, como les dije, vamos a hacer años, no este 1. En realidad vamos a usar los años, entonces 0,5 por ese valor más 1 por el valor siguiente más 1,5 por el valor siguiente y así sucesivamente. Y esa sumatoria la vamos a multiplicar por 1 partido en el precio total del bono, que es este. Y eso es todo lo que se hace para encontrar la duración de Macaulay. Entonces, básicamente nos quedaría 245, 42,02 por 0,5 más 235,85 por 1 más 229,08 por 1,5 más 222,5 por 2 más 216,11 por 2,5 más el último valor que es 8600,10 por 3. Y toda esta suma la multiplicamos por 1 partido en 9752,45. Y esto nos va a dar igual a 2,82. Y esa es la duración de Macaulay. Y esa duración está en años. O sea, básicamente que es como decir que los pagos o estos flujos se concentran en 2,82 años. Básicamente. Flujos. Flujos se concentran en 2,82 años. Y no es más que eso. Así que estaríamos listos con la B. Ya, vamos a la pregunta C. Entonces, dice, determine la duración modificada de la cartera de activos y de la cartera de pasivos. Bueno, si vamos a la tablita que salió al comienzo, ahí salía que el bono A era un activo y que el bono C era un pasivo. Y además, ahora dijimos que la empresa decidió invertir en el bono B, que acabamos de calcular su precio y todo, entonces se transforma también en un activo. Entonces, para construir esto, para calcular esta duración de la cartera, la duración modificada de la cartera, primero tenemos que sacar la duración de cada uno de estos activos, ¿verdad? Entonces, la duración modificada. Entonces, la duración modificada, si se acuerdan, no es más que la siguiente fórmula. No, para el bono, vamos a hacer el tiro, escribir bono A, B, C. Y la duración modificada es la duración de Macaulay partido en 1 más la TIR. Entonces, esa es la formulita de la duración modificada. Entonces, la duración modificada para el bono A va a ser 4,34 partido en 1 más 5%. Estos datos sacados de la tabla. Sale la TIR, sale la tabla y la duración de Macaulay sale la tabla. Y esto nos da una duración modificada de 4,13.
El bono B es 2,82, es la que acabamos de calcular, más sutil, o sea, partido en uno más sutil, y eso da una valoración modificada de 2,66. Y la C, también sacada de la tabla, 2,15 partido en 1 más 9,4%. Y esto nos da una duración modificada de 4,71. Entonces ya, ahora tenemos la duración modificada. Nos piden de las carteras. Entonces, la única como importante acá en verdad es agrupar estos dos. Esta básicamente por sí sola ya consiste la cartera de pasivos, así que ya sabemos que la duración modificada de la cartera de pasivos es esta. Tenemos cartera pasivos. Entonces hay que sacar ahora la de los activos. Entonces para poder hacer eso, primero tenemos que ver cuánto pesan cada uno de estos eh, en la cartera. Entonces conocemos el precio de cómo se llama del bono A y conocemos recién calculado el precio del bono B. Entonces, el precio de A es 10.875. 10.875 partido en el valor total de la cartera de activos, que es la suma de estos dos, 10.875 más los 9.000, ¿cuánto era? 752,45. 52,45. Entonces esto nos da que este bono pesa un 0,53, o sea, un 53% en la cartera, ¿cierto? El bono A. Entonces, ahora la duración no es nada más que un promedio ponderado. Entonces, la duración de la cartera, la duración modificada de la cartera de activos va a ser igual a la duración del primer bono por su peso más la del segundo por su peso. Y esto nos da 3,44. Y bueno, la duración modificada, me imagino que ya la habrán visto igual, pero si es que no la han visto, básicamente es una sensibilidad. Básicamente te dice cuánto va a cambiar el precio del bono ante un cambio en la tasa. Así como si la tasa aumenta en 1%, cuánto disminuye el bono, cuánto el cambio porcentual en el precio del bono y viceversa. Así que la tasa disminuye en 1%, cuánto el aumento porcentual del precio del bono. Entonces esa relación estaría dada por este valor para este caso en particular, dependiendo obviamente de los flujos que tenga el bono, va a tener una duración distinta. Entonces, pero básicamente, no sé, si uno quisiese ver esa relación en un gráfico, el precio del bono versus las tasas, bueno, es más o menos una relación así. Entonces, cuando uno saca la duración modificada, es una aproximación como tangencial. Entonces, esta sensibilidad como que realmente es buena para ver como para cambios en el valor ante cambio de la tasa, solo para cambios de tasa muy chiquititos, porque no alcanza a capturar la curvatura que tiene realmente la relación entre el precio y la tasa. Por eso después hay otra duración que se puede ver, que es como de segundo orden, que básicamente la segunda derivada, que, que alcanza a capturar realmente es la convexidad, se llama. Con la convexidad, que es básicamente un factor adicional que se calcula, que bueno, en este caso no lo vamos a necesitar, probablemente no sé si lo habrán visto ya en el curso, pero si no lo han visto, básicamente algo que alcanza a capturar esta curva. Es como la segunda derivada, una aproximación de segundo orden que permite capturar la curvatura y ya hace aproximaciones mejor ante cambios más grandes de la tasa. Pero como primera aproximación, considéralo eso. O sea, básicamente ese es como el insight que te da. Es como en el punto, si estuviésemos parados acá y queremos ver ante cambios chiquititos, la duración modificada va a tener, bueno, ese error, obviamente. Pero, pero un buen approach ante cambios pequeños.
Y eso. Y bueno, yendo a la segunda parte de la ayudantía, son unas alternativas que son más conceptuales. La alternativa uno dice, o sea, la pregunta uno dice, con respecto a la emisión de un bono corporativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Dice A. La tasa de colocación es la TIR del bono. B. La TIR es una medida del costo de la deuda, tasa de financiamiento de la empresa. C. El valor del bono corresponde al monto recaudado. D. La emisión se efectúa en mercado primario en donde solo hay algunas entidades participantes. E. La tasa de colocación no depende de la política monetaria imperante en la economía, sino de la situación financiera de la empresa. Bueno, vamos a revisar cada una de estas afirmaciones una por una. Bueno, primero, antes que todo, les quiero comentar, no lo dije tan detalladamente antes porque lo quería guardar para ahora. Existen básicamente, uno puede clasificar los bonos eh, como por el tipo de emisor. Clasificación de bonos por emisor. Que básicamente es que uno tiene bonos que provienen de empresas y bonos que provienen de gobiernos. Entonces, los que vienen de empresas son los corporativos y los que vienen de gobiernos son los soberanos. Los clásicos T-bills o Treasury bills de Estados Unidos son los soberanos que normalmente se considera como los libres de riesgo porque básicamente Estados Unidos no puede o es muy improbable que no te pague un bono, entonces por eso ellos se consideran normalmente como los bonos libres de riesgo, se consideran los T-bills, son súper clásicos, probablemente también lo vieron en clase, pero eso, un dato importante. Básicamente son estas dos categorías. Me gusta a mí hacer harto la analogía con los de empresas porque es más fácil ver como la relación está como de renta fija, renta variable, como de acciones versus bonos, comparar como equity, cuando uno piensa en la estructura de una empresa son los activos, ¿cierto? Tiene equity versus deuda, entonces tiene como esa analogía que como más fácil de visualizar cuando uno piensa en como para entender la relación que existe entre renta fija y renta variable. Pero los gobiernos también tienen y también financian sus proyectos con bonos. De hecho, es súper típico, como les di el ejemplo de Estados Unidos. También hay como de gobiernos más regionales, por ejemplo, no necesariamente como de nivel país, sino que también hay bonos de municipales, bonos, no sé, de regionales o de estados en Estados Unidos y así sucesivamente. O sea, hay hartas categorías de estos tipos de bonos. Bueno, también la otra forma de clasificarlos son los tipos que les expliqué recién, así, o sea, anteriormente. Los cero cupón, installment, bullet, etcétera. Pero eso más que nada. Entonces, dicho esa aclaración, la primera pregunta dice, con respecto a la emisión de un bono corporativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? La pregunta, o sea, la alternativa A dice, la tasa de colocación es la TIR del bono. O sea, la pregunta 1, ups, la A dice que la tasa de colocación es la TIR. Y esto es verdadero. Básicamente porque cuando uno emite un bono, y eso es la importancia de por qué usamos la TIR para descontar y por qué si cambia la TIR mi bono vale más o vale menos, es porque cuando yo emito un bono, tomo la TIR del mercado para decir ya, esto es el la tasa de interés que yo voy a prometer. O sea, si yo veo que en el mercado la TIR es de 6%, yo no puedo emitir un bono que pague 5%. Nadie me lo va a comprar, no tiene sentido. Entonces yo voy a decir inmediatamente ya, si el mercado me está exigiendo 6%, entonces en este momento
yo tengo que tomar ese 6%. Entonces yo voy a prometer un 6%. Entonces si mañana esto ofrece 7, el mercado espera 7% para la persona que quiera emitir un bono mañana, él tiene que tomar el 7% y por eso mi bono ahora va a valer menos, porque ahora la gente va a decir, ¿por qué voy a querer comprarle yo a él el bono que ya emitió ayer y que paga menos si hoy en día puedo pedirle a alguien más que emita, que está emitiendo hoy a 7% y comprárselo a él? Entonces esa es la idea. Por eso en el mercado primario, cuando uno hace la colocación, toma la TIR. Y por eso la TIR después afecta también el valor de tu bono. Entonces, es verdadero. La alternativa B dice, la TIR es una medida del costo de la deuda, tasa de financiamiento de la empresa. Esto también es verdadera, porque es el retorno esperado por los accionistas. Básicamente es como lo que les comentaba recién. O sea, si tú estáis comprando un bono, ¿cuánto esperáis recibir como interés de haber comprado esto? Eso se ve reflejado en la TIR. Y por eso es lo que prometen ellos cuando emiten un bono. Entonces, en ese sentido, si el mercado está esperando rentabilidades de 7%, a mí me va a costar 7% poder emitir la deuda, porque tengo que pagarle ese 7% de intereses a la persona que compre mi bono. ¿Se entiende? O sea, si es que hoy en día las tasas están bajas, yo emito bonos y tengo que pagarle poco a quien lo compre. Entonces mi costo de financiamiento es más bajo. En cambio, si las tasas están muy altas, la tira está muy alta, el mercado, las personas que invierten esperan retornos altos. Entonces, si yo emito deuda, tengo que pagarles bastante más que si es que estaba, no sé, en 1%, ahora está 10%, tengo que pagar, me va a costar harto más, 9% más que antes, por ejemplo, emitir deuda. Entonces sí sería un costo de financiamiento. Entonces también es verdadera. La pregunta C dice, el valor del bono corresponde al monto recaudado. Esto es verdadero también. O sea, si yo vendo un bono, el precio al cual lo vendo es lo que recaudo, es lo que recibo. Entonces, al final, el valor cara es lo que yo tengo que pagarle a la otra persona, pero esa persona no me va a prestar plata a mí porque sí. Esa persona me va a prestar plata porque va a recibir algo a cambio, que van a ser intereses o lo que sea. Entonces, finalmente, yo voy a recaudar solo lo que él me esté dispuesto a pagar y yo voy a ofrecerle a él más plata en el futuro de lo que él me pague, claramente. Entonces, yo lo que recibo no es el valor cara, sino que es el precio del bono. O sea, por ejemplo, un bono cero cupón, si yo prometo que te voy a pagar 10.000 en 5 años, tú no me vayas a pasar 10.000 ahora para yo pagarte 10.000 en 5 años, no tiene sentido. Tú podrías haber invertido esos 10.000 en otra cosa. Entonces tú me vayas a pagar menos de 10.000, me vayas a pagar, no sé, 9.700 o 9.600, bueno, dependiendo de la TIR que corresponda. eh, Tú me vayas a decir un monto distinto al cual estoy dispuesto a pagar esta promesa. Tú no me vayas a decir, ok, si tú me estás prometiendo que me voy a pagar 10.000, yo te voy a pagar 10.000 ahora. No, tú me vas a decir, puta, si tú me vayas a devolver 10.000 en 5 años, yo podría haber invertido esto en, no sé, bonos del gobierno, podría haber invertido en acciones y podría haber invertido en X cosas. Entonces yo te exijo a ti, como mínimo, que haya una diferencia entre lo que yo pago y lo que tú me vayas a devolver de, no sé, 500. Entonces te lo compro a 1.500. Y eso obviamente, a cuánto me lo compró, es lo que yo recibo como recaudo de la venta o de la emisión de este bono. Entonces también es verdadero. Ya sé, es verdadera. La D dice, la emisión se efectúa en el mercado primario en donde solo hay algunas entidades participantes. Y esto también es verdadero. Los bonos de inversión, perdón, los bancos de inversión son generalmente los cuales están primero en este tipo de emisiones. O sea, es parecido a lo que pasa con las acciones. Primero se emiten, esos son bancos de inversión, hay pocas personas, hay pocas entidades gigantescas que son las que las compran,
y una vez que ellos las compran se transan en el mercado secundario, en el cual una persona natural puede ir a comprar bonos de empresa. Yo me puedo meter, no sé, a un corredor y comprar bonos de una empresa determinada y armar un portafolio, pero eso es en el mercado secundario. Entonces, en primera instancia, al igual que las acciones, primero mercado primario. Así que también es verdadero. Y la pregunta, o sea, sí, la alternativa E, por descarte, tiene que ser la falsa. Dice, la tasa de colocación no depende de la política monetaria imperante de la economía, sino de la situación financiera de la empresa. Y esto es falso porque existen varios riesgos relacionados a los bonos. Ya les comenté algunos, el riesgo de default, pero también está el riesgo de inflación, que básicamente, eh, no sé, por ejemplo, si tú, como ya habíamos dicho antes, esto es renta fija, o sea que tú sabes cuánto vas a recibir, tú sabes que vaya a recibir 10.000 al final de un periodo, que vaya a recibir cupones de 500 durante, no sé, todos los semestres de aquí hasta ese periodo. Si la inflación aumenta, cada uno de esos flujos valen menos, claramente, o sea, tu plata vale menos, eso es la inflación. Entonces, mm, sí va al final la tasa de colocación sí depende de la política monetaria porque es parte de lo que las personas van a esperar. O sea, si es que la gente cree que va a haber una inflación gigantesca, probablemente te van a exigir una tasa de interés más alta porque van a esperar que de alguna u otra forma tú compenses ese cambio, ese aumento de la inflación con tu interés. O sea, ¿por qué yo iba a querer comprarte un bono que me está prometiendo plata que yo creo que se va a ir devaluando conforme pasen los periodos en los que tú me vas pagando? O sea, ese es un riesgo. Entonces, finalmente sí va a depender de eso. O sea, si yo contemplo la posibilidad de que la inflación cambie bruscamente, probablemente eso se refleje también en lo que voy a exigirle a un bono al momento de comprarlo. Entonces, esta es la falsa. Y ahora también existen los tipos de riesgo en todo caso, los tipos de cambio, por ejemplo. Supongamos que tú compras bono en otra moneda y también esperas que esa moneda se deprecie, lo mismo, va a exigir más. Si esperas que se aprecie, probablemente exijas menos y así sucesivamente. O sea, o puedas exigir menos, básicamente. No es que tú quieras exigir menos, pero se entiende. Existen varios riesgos, probablemente ya los vieron. Si no, igual les puedo hacer un resumen. Era parte de lo que pensaba hacer para esto, pero no quería que se extendiera tanto, así que lo saqué, pero si lo encuentran necesario se los puedo explicar en la próxima o hacer un mini resumen como el primero que les mandé de los ratios. La pregunta 2 dice, con respecto al mercado de bonos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la menos correcta o la falsa? Dice A. El precio de un cero cupón, de un bono cero cupón, converge al valor cara en el momento de su madurez o expiración. Entonces, bono cero, cupón, so, Spanglish. Eh, el precio converge al valor cara en la expiración. Esto es verdadero. O sea, básicamente, mientras menos tiempo queda hasta que expire, menos tenéis para especular. Básicamente el cero cupón, como lo había dicho antes, tú no recibís nada, pagáis, no recibís nada hasta el momento final en que expira y te pagan el total. Entonces tú, si es aquí, por ejemplo, en este periodo hay 6 años, tú podís especular mucho de lo que va a pasar en esos 6 años. Podéis pensar que va a haber, no sé, un cambio en la inflación gigantesco, que va a haber que el tipo de cambio te va a desfavorecer un montón, o te va a favorecer un montón, o lo que sea. Entonces tú tenías expectativas que se va a reflejar básicamente en cuánto tú vas a exigirle y por lo tanto cuánto te va a costar.
Entonces, si yo se lo vendo, si tengo un bono cero cupón por un montón, ya lo compro y le tiene 6 años, supongamos. Lo compro cuando lo emiten, vencen 6 años, y yo en el año 5 decido venderlo. En ese momento, esa persona el valor va a estar mucho más cerca del valor cara, de el valor que yo puedo vender esto va a estar mucho más cerca del valor cara, porque básicamente el valor cara ya va a ser casi cierto. Como si en esos 5 años la empresa, si es que es una empresa, o si es que es un gobierno, etcétera, no sé, no ha hecho default, no hay mucho indicio de que haya riesgo de que vaya a quebrar o algo por el estilo, que no vaya a poder pagarme. eh, Básicamente yo ya tengo casi seguro que el próximo año voy a recibir el valor cara, entonces no puedo cobrar mucho más, por ejemplo, o sea, cobrar mucho básicamente por este bono, ni tampoco nunca voy a poder venderlo tan barato, porque yo siempre voy a poder argumentar de que onda vence el próximo año, entonces ya no queda nada para que lo recibáis, entonces ya es poco probable de que en este año, si no ha pasado nada en 4 años, el bono, no sé, se evalúe un montón. Entonces, ya, cuando quede, no sé, un mes, lo mismo, peor, y ahí va a ser casi el valor cara. Entonces, básicamente va convergiendo conforme pasa el tiempo a valor cara, bajo ese argumento, de que tú crees que cada vez tienes menos espacio para especular. Así que esto es verdadero. La alternativa B dice, si compro un bono cero cupón, en T, y existe una subida en el spread en T', no sé si yo, la pregunta es, B dice esto, si en T compro y en T' mayor que T, el spread sube. Acuérdense que el spread es la TIR menos la tasa libre de riesgo. Uy, que es lo que le decía antes, básicamente lo que te ofrecen los bonos del gobierno de Estados Unidos. O sea que básicamente te está diciendo que no sé. Básicamente te está diciendo esto. Tú tienes F partido en 1 más una tasa a un delta. Esto pasa en T'. Y acá tienes 1 más la tasa en T menos. Esto es T mayúscula como final. Entonces te dice, si compras un bono cero cupón en T, o sea, así, y existe una subida en el spread en T', que es mayor que T, o sea que es como un tiempo más adelante en el futuro, entonces necesariamente el valor del bono en T' será menor al precio que tenía en T. O sea, básicamente esto será menor. ¿Cómo va a pasar eso? Y la respuesta es falsa. O sea, no es una pregunta en realidad. Necesariamente el valor del bono T' será menor que el precio que tenía en T. Falso, no va a pasar eso. Y no necesariamente es así porque aunque parezca intuitivo que al final el denominador va a ser más grande en T', entonces debería ser menor, ocurre un efecto de lo que estábamos discutiendo justo en la alternativa A, de que conforme te vas acercando a T, o sea, a la expiración, a este T mayúscula, de este bono, esto va convergiendo a su valor cara en un bono cero cupón. Entonces, quizá esto sí va a tener un efecto en que debería bajar el valor, pero por efecto de estar tan cerca de la expiración podría perfectamente no ser menor el precio eh, del bono a pesar de esta subida de tasa. No sé si se entiende. O sea, si tú te vas acercando como efecto de que esto se va a acercar cada vez a su valor cara, supongamos que T' ya tiende a T o es prácticamente igual a T o ya es T, derechamente que ya es T. Cualquiera de esos, o sea, que ya estás muy cerca del valor,
probablemente eso afecte más a que el precio suba de lo que hubiese afectado que suba, que baje ese delta. O sea, ese delta cada vez tiene menos importancia conforme te vas acercando. O sea, esto de hecho te demuestra que cuantifica un poco la intuición de la pregunta A, de que esto converge al valor cara y que si estás más lejos, supongamos que T' está muy lejos, o sea que es muy distinto de T, está muy lejos, muy antes, muy al principio del periodo, este efecto sería mucho mayor porque tiene más tiempo para especular. O sea, podría exigir, podría no exigir más o exigir menos, dependiendo de cómo cambie este spread. Te va a afectar más el valor porque estás muy lejos y no sabes lo que pueda ocurrir. Eso básicamente. Entonces, cuando estás más cerca, esto afecta menos porque ya esto es más importante. Porque, bueno, acá lo ven. Si esto se te hace exactamente igual, esto se te hace 0, esto te vale 1 y te diga por cara. Fin. Creo que esa es la explicación más rápida. Entonces, esto va a ser así y no al revés. Espero que se entienda. Sí, creo que esa es la mejor explicación, más que la palabrería que les di al comienzo, que igual es parte de la intuición, pero piensen en cómo esto se va acercando cada vez más a 0. O sea, este T mayúscula menos T prima, conforme T prima se acerca a T, esto se va acercando a 0, entonces esto se te hace 1, por lo tanto afecta cada vez menos el descuento de valor cara. Eso, fin. Por lo tanto es falso. Espero que haya quedado claro. La alternativa C dice, la curva de tasa puede cambiar su estructura en el tiempo. Bueno, esto ya sabemos que la B es falsa, entonces todas las que vienen van a ser verdaderas, pero lo vamos a revisar igual. La C te dice que puede cambiar la estructura en el tiempo y esto es verdadero. Al final depende de la expectativa del mercado. Las tasas futuras son mayores, por ejemplo, eh, tienes una curva normal. Hay distintos tipos de curvas. Básicamente, si las tasas futuras son mayores, tienes una curva normal. Si las tasas futuras son menores, tienes una curva invertida. Este es un ejemplo. Una curva invertida y una curva normal. Las tasas hay distintas madurez. Entonces, dependiendo de esta relación, va a cambiar tu estructura. O sea, dependiendo de esta estructura, perdón, va a cambiar tu curva. No, mentira. Dependiendo de las expectativas del mercado, pueden efectivamente cambiar la estructura de tus curvas de tasa. La alternativa D dice, un cambio en la estructura de capital puede llevar a cambiar la TIR en los bonos de una empresa. Esto es verdadero, como por descarte ya lo saben. Dice que la empresa pueden volverse más o menos riesgosas. O sea, si cambian la estructura de capital, lo que les decía antes, no sé, tienen activos, deuda y equity. Si es que la deuda se hace muy mayor al equity, eh, te convierte en alguien más riesgoso y por lo tanto la TIR que te va a exigir el mercado va a ser mayor. O sea, si tú eres muy riesgoso, te van a exigir una mayor tasa de retorno para poder compensar ese riesgo. Por el contrario, si tú supongamos que tienes muy poca deuda, entonces por lo tanto eres percibido como muy poco riesgoso, porque te financias básicamente un casi puro equity. En ese caso, por ejemplo, tendrías una TIR, podrían exigirte una TIR más baja. O sea, el mercado va a decir, ya no eres tan riesgoso, la probabilidad de que quieres no es tan alta, entonces confiamos en ti y por lo tanto sé que no sé si tengo un bono a muy largo plazo, lo más probable es que no defaultes, así que el, la TIR va a ser menor, básicamente. Entonces, para alguien con más riesgo o que tenga una estructura de capital que parezca ser más riesgosa, le va a ser más caro financiarse con deuda que para aquel que tenga una estructura de capital que parezca menos riesgosa, quien va a poder acceder mucho más fácilmente a deudas más baratas. Entonces, eso básicamente, esto es verdadero. Y la pregunta
pregunta 2, no, mentira, la 3 dice: con respecto a los bonos corporativos, indique cuál de las siguientes alternativas es la menos correcta. Y la A dice: el riesgo de que pueda ocurrir default se denomina riesgo de crédito. Esto es verdadero por definición. El riesgo de crédito es igual riesgo de default. Es básicamente que quien emite la deuda no te pague. Nada más que eso. La alternativa B dice: las clasificaciones de riesgo de los bonos resumen la solvencia de los bonos para los inversores. Y esto es verdadero. También, como se los comenté antes, existen estas agencias que le ponen nota a los bonos y resumen el riesgo básicamente para que el inversor vea: esta tiene una triple A, entonces muy poco riesgoso; esta es una triple B, entonces un poco más riesgoso que la otra, y así sucesivamente. Y ya sabemos el efecto que esto puede tener, por ejemplo, o el efecto que tuvo, por ejemplo, durante la crisis subprime. Bueno, algunas de estas clasificadoras, como les dije antes, son Standard Poor's, Standard Poor's, o S&P. Esto mezclas con eso así. De hecho, estos crean índices y cosas así también. Hacen altas cosas, son importantes en la industria, así que si los pueden googlear, si les interesan las finanzas, googleenlos, son súper importantes y son interesantes. Crean índices, crean cosas así. De hecho, yo creo que son los dueños del índice del IPSA, que es el chileno. Está Moody's y está Fitch. Eso es como datos freaky, ¿verdad? Como la respuesta de esto en verdad solo verdadero. La alternativa C dice: la tasa de colocación solo aumenta. La alternativa C dice: una empresa desea que un bono se emita a la menor tasa de colocación posible, ya que así paga menos intereses al futuro y recauda más al momento de la emisión. Esto es verdadero. Si la tasa de colocación solo aumenta si es que el mercado espera más de él, o sea, ya sea por riesgo o por lo que sea. Entonces, él efectivamente va a querer, como ya hemos dicho antes, esto de la tasa de colocación va a ser al final la tasa, como el costo que tenga para él endeudarse. Entonces efectivamente él siempre va a querer que esta tasa sea la menor posible. Por lo tanto es verdadero. Espera la menor tasa posible, que va a ser costo de financiamiento. Y la alternativa C dice: no, mentira, la alternativa D, lo siento. La alternativa D dice: el retorno esperado de un bono corporativo, que es una medida del costo de endeudamiento de la empresa, es igual a la tasa libre de riesgo. Y esta es, por descarte, la falsa. Básicamente porque sabemos que la TIR es igual a la tasa libre de riesgo más un spread, que es la prima por riesgo. Y esto es lo que se obtiene del Tesoro americano o de los bonos soberanos de Estados Unidos. Por lo tanto, es falso. El retorno esperado de un bono corporativo no es igual a tasa libre de riesgo. Es la tasa libre de riesgo más un spread, que es lo que va a obtener como un prima por riesgo. O sea, tú por estar tomando más riesgo que directamente comprarte estos bonos, podías exigir una tasa de interés o una tasa como interna de retorno mayor. Eso es todo. Eso tú dices, si compras bonos más seguros, podías exigir menos retorno. Tomáis más riesgo, podías exigir un spread. Fin. Por lo tanto, esto es falso.
Y eso es todo. Esa es la última. Así que, así que eso. Espero que haya quedado súper claro todo. Si no, ya saben, me mandan correos o lo que sea. Esta materia es bien facilita, así que no debería ser tan complicado. Así que eso, que tengan mucho éxito, suerte en su estudio y que le vaya muy bien la prueba.